Entonces ya viene el periodo de preguntas. En respeto a todas y todos, vamos a hacer una selección, ¿verdad?, de las principales preguntas. Algunas las vamos a compendiar y vamos a compartirla con los expositores para escuchar sus respuestas. Entonces, la primera pregunta es para la señora Miosotis. Aunque si alguno de los otros panelistas quiere también aportar, lo puede hacer. Para la señora Miosotis, dice así: una de las tendencias actuales parece ser menor respuesta de informantes para elaborar las estadísticas. ¿Cómo se enfrenta en República Dominicana a esa tendencia? También nos dicen que la discusión sobre privacidad de datos en Costa Rica ha estado afectada por los temores y las emociones que el tema genera en algunas empresas y que en parte de la población general también las han expresado. ¿Qué se podría hacer para que la discusión vuelva a ser técnica, pensando en mejorar la producción estadística y hacerla más eficiente y económica en lugar de asuntos de reacciones emotivas a partir de temores o de desconfianza? Entonces tenemos dos preguntas. Si gusta, vamos con la primera y la escuchamos. Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente yo creo que esta es una de las situaciones que hemos estado conversando a nivel de América Latina y el Caribe, sobre todo con esta ronda de los censos, de la ronda 2020 de censos de población y vivienda, en donde por una razón u otra, ya sea el tema, creo que Federico lo mencionaba en su presentación, de que no las personas están trabajando, no encuentran personas en las casas, están recibiendo menos respuesta, pero también ciertamente en algunos países como el de República Dominicana, ¿verdad?, los temas de seguridad que se unen a todos estos procesos y que de alguna manera pues están haciendo que exista una menor apertura, ¿verdad?, a la entrega de información. Aquí el camino específico, aun cuando no está todavía, ¿verdad?, por ley, es avanzar en el tema de los registros administrativos, un poco como le decía también Federico, nosotros buscando, como yo decía en mi presentación, que se pueda cada día más obtener, o elaborar estadísticas a partir de la producción que se hace de registros administrativos, y entonces haciendo las alianzas necesarias, porque a diferencia de Costa Rica, ¿verdad?, que tiene por ley hay ese mandato de entregar los registros administrativos al INEC para la producción de las estadísticas, que es priorizada a nivel nacional. Nosotros no lo tenemos, pero nos manejamos como a la buena voluntad. Sí, tomando en cuenta cuáles son los temas y los sectores que han sido priorizados dentro del plan plurianual del sector público, y trabajando muy de la mano con una instancia como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que también está trabajando en una mejora de la evaluación luego de las políticas públicas, y la evaluación de políticas públicas pues, y el propio diseño requieren de estadísticas. En relación a la segunda, no estoy tan clara si es para mí o es para, porque como que está muy relacionada con Costa Rica, pero si está bien larga, si me la puedes repetir. Claro que sí, con mucho gusto. A mí me parece que esto es una tendencia mundial, ¿verdad? Que la gente en redes sociales empieza a manifestar sus temores, sus emociones, y eso como que despierta un ambiente o crea un ambiente en donde a los entrevistadores de las oficinas de estadística se les dificulta la recolección de los datos. Entonces, dice, ¿qué se podría hacer para que la discusión del tema vuelva a ser técnica? Pensando en mejorar la producción estadística y hacerla más eficiente y económica, en lugar de un asunto de reacciones emotivas a partir de temores y de desconfianza. Sí, a ver, esa es una de las cosas que yo creo que
¿verdad? Que como dices, es una tendencia mundial. Nosotros lo vivimos ahora mismo con nuestro censo de población y vivienda. O sea, es interesante cómo que a nivel de las encuestas de hogares no se da tanto. O sea, las encuestas de hogares, inclusive en República Dominicana, tenemos una alta tasa de respuesta. Sin embargo, los censos, en el caso nuestro como país, entendemos que cada tiempo más se está más politizando, inclusive por la cantidad de recursos, ¿verdad?, que implica. El tema de cómo volver otra vez a esta discusión más técnica, obviamente hay un tema de cultura estadística que tenemos que seguir alentando y profundizando, pero es con una mayor acción, yo creo que en espacios como este, como el que estamos compartiendo, o sea, cómo logramos comunicar más, cómo logramos tener una mayor presencia, ¿verdad? Floribel hablaba en su presentación del rol que tenemos que darnos con la difusión, pero hay un tema, ¿verdad?, que tiene que ver con la difusión y otro que yo digo que tiene que ver cómo esa difusión se comunica, cómo estamos más cercanos, ¿verdad?, a escuchar las necesidades de los diferentes públicos y cómo también es tanto establecer unos canales de comunicación con estos públicos en los cuales podamos de alguna manera estar siempre informando cómo utilizamos, o sea, y que seamos de alguna manera una fuente abierta para el intercambio, para la información y siempre dando respuesta, ¿verdad?, con la debida confidencialidad que hay que hacer, pero hay muchos temas que son metodológicos normalmente, que a veces entran en las visiones metodológicas. Entonces, si logramos compartir más, si logramos estar estableciendo estos tipos de espacios y de coordinación, pues creo que de alguna manera pueden bajar pues esas emociones, ¿verdad? Que hoy en día pues las redes sociales realmente nos magnifican. Y yo creo que luego también es importante en un país tal vez como Costa Rica o el Uruguay, ¿verdad?, que son más con una renta, a un nivel de educación, creo, un poquito más mejores que la de República Dominicana y con una población mucho más pequeña. Yo siempre digo que luego las redes sociales es un pequeño mundo, ¿no? Y entonces, ¿cómo tratar de no todo lo que sale en las redes sociales o sea, a veces creemos que es lo que todo el mundo piensa, ¿verdad? Pero cuando nos vemos el acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento de la mayoría de la población todavía se encuentra muy en quintiles muy altos para el uso, todo el tema de este tema de medir conectividad significativa, o sea, realmente para qué usa la gente las redes sociales, pues también ir desmitificando estos temas y estas discusiones que muchas veces no son discusiones orgánicas, sino que son productos de bots o de intereses particulares. Muchísimas gracias, Miosotti. Quisiera recordarle a la estimable audiencia hacer sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas, porque veo una manita ahí levantada y no tenemos habilitada cámara y audio para los asistentes. Seguimos con preguntas para doña Floribel. Tenemos dos relacionadas. ¿Qué consejo le puede brindar a los encuestadores de los diferentes proyectos estadísticos del INEC cuando se enfrentan a un informante que no le ve la importancia a brindar los datos personales para elaborar estadísticas? Y hay otra segunda pregunta que está vinculada a doña Flori. ¿Cómo evoluciona en el INEC el uso de registros administrativos para elaborar estadísticas? ¿Las instituciones comparten su información? ¿Tiene el INEC proyectos como la experiencia de Uruguay de usar registros administrativos para estimar la población? Son como tres preguntas en una. Doña Flori, adelante. Bueno, tal vez me refiero a la primera. En realidad es algo complejo y ahora Miosotti comentaba algo al respecto de la complejidad de poder tener unas tasas de respuesta altas en nuestras operaciones estadísticas, tanto que haga el INEC o cualquier otra entidad del sistema estadístico. Y tal vez ahí me referiría más a esos aspectos en los cuales se está trabajando para poder ayudar a que la población esté convencida de brindar información. Tal vez ahí mencionar tal vez que hay como tal vez como tres elementos que yo veo. Uno es el tema de que debemos de entender el contexto en el que estamos, ¿verdad? Y el sentir de la gente cuando
llegan nuestros entrevistadores a sus casas y todo este tema de inseguridad social que existe, todo este tema de desconfianza, de brindar información, todas estas campañas masivas que hay de decir, bueno, no entregue información porque puede ser objeto de estafa o etcétera, ¿verdad? Entonces hay todo un contexto que tal vez no había antes y que ahora en años recientes se ha incrementado, que también uno tiene que entender que a veces por esas razones es que las personas no están dispuestas a brindar información. Y tenemos que ver cómo abordamos esos temas, ¿verdad? Está también el tema que mencionaba Miosotis también de cultura estadística, que es un tema que tenemos que trabajar a nivel de país. Tenemos que ver cómo educamos a la gente en la importancia que tiene no solamente el brindar información para poder generar estadísticas, sino también el usar las estadísticas para la toma de decisiones. Y también esto es un trabajo grande, es un trabajo que empieza desde de la educación de los pequeños, donde tenemos que entrarle con fuerza para que podamos llegar a tener esos niveles de cultura estadística deseados y que se pueda comprender la importancia de que sin datos no podemos generar estadísticas y sin evidencia no se pueden tomar decisiones que apoyen la política pública y que sean efectivas. Y también hay otro temita ahí, tal vez que quisiera mencionar y que se ha tocado aquí en las presentaciones por parte de Federico, que tiene que ver también ver cómo vamos innovando en la producción estadística y cómo vamos complementando diferentes fuentes de información para bajar esa carga que tenemos a los informantes, ya sean personas físicas o jurídicas, y poder tener esa información que se ocupa para la generación de estadística. Entonces, son como diferentes abordajes que hay que hacer para poder ayudar a nuestros entrevistadores cuando visitan las diferentes viviendas seleccionadas para obtener información. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, algo apunté, voy a tratar de contestar, pero si me queda algo, pues me dices. Entendí como que, bueno, ¿qué está haciendo Costa Rica en esta línea de aprovechar los registros administrativos? Tal vez ahí rápidamente mencionar que hay, digamos, como dos abordajes. Hay un abordaje que tiene que ver desde la rectoría, y en cuanto a la rectoría, en la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico 2023-2032, hay un eje que está estratégico, que está direccionado a fomentar y fortalecer el uso de registros administrativos y fuentes no tradicionales para la producción de las estadísticas. Y en ese sentido, pues está trabajando un proyecto desde la función rectora del INEC para fortalecer ese uso de registros administrativos, comenzando con un inventario de registros administrativos existentes en el país, cómo abordar el tema de la documentación de estos registros, cómo abordar el tema de la calidad de estos registros y el acceso a esta información. Y por el lado de producción estadística, pues también estamos trabajando, bueno, históricamente el INEC ha usado registros administrativos para producir estadísticas como comercio exterior, estadísticas vitales, estadísticas de la construcción, pero cada vez la exigencia es mayor y necesitamos usar otros registros administrativos para producir otras estadísticas, y en esto tenemos dos grandes proyectos. Uno es el Registro Único de Población, que va vinculado y respondo también a esa parte de la experiencia de Uruguay, que va en línea de esta experiencia que nos ha expuesto Federico, que es llegar a tener un Registro Único de Población que nos permita eventualmente complementar un censo y a más futuro, seguramente sustituir los censos tradicionales. Entonces, en esa línea está ese proyecto y está también el proyecto de un registro único de empresas que tiene que ver un poco con el segundo video que presentamos, que es llegar a tener ese marco de las empresas existentes en el país, no con un censo económico, sino con una fuente que sea registros administrativos. No sé si se me... Ah, bueno, y creo que me preguntaban sobre
la anuencia de las instituciones a brindar información. Pues yo creo que es un proceso. Mesotis decía, bueno, en nuestro marco legal tenemos una obligación ahí, pero no es suficiente, hay que hacer una coordinación, hay que hacer un acercamiento, hay que hacer un convencimiento con las diferentes instituciones para poder tener el acceso a esta información y en eso estamos trabajando, en esa articulación, coordinación y convencimiento para poder hacer un trabajo conjunto y poder responder a las exigencias de información que se tiene en el país. Gracias. Muchísimas gracias, doña Floribela, ha sido muy amplia. Tenemos preguntas para don Federico. Nos solicitan que si usted podría reforzar el intercambio de esos datos personales en los registros administrativos y qué protocolo utilizan para protegerlos. Tenemos otra pregunta que se la dejo de una vez. ¿Desde cuándo Uruguay usa los registros administrativos para censos u otros estudios? ¿Y qué significa eso en términos económicos? De pasar de lo tradicional a los registros administrativos. Adelante, don Federico. Gracias, Doris, y bueno, gracias a los participantes por las preguntas. Sobre la primera, sí, ahí, bueno, lo expliqué muy rápidamente cómo protegemos. Básicamente lo que hacemos es anonimizar, o sea, encriptar la cédula de identidad y los nombres, nombres y apellidos, datos personales, y eso se reemplaza por le llamamos un ID estadístico, y esa es la llave que luego se utiliza para hacer las vinculaciones. Este procedimiento nosotros lo elevamos a la URCDP, que es la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, y ellos aprobaron ese procedimiento como válido para pseudonimizar, quitar, digamos, los identificadores como la cédula y nombres de las variables estadísticas. Y también lo hicimos previo al censo tradicional. Lo primero que dije es para los registros administrativos, y lo segundo, elevamos la misma consulta a esta unidad reguladora de protección de datos personales, con el procedimiento establecido para desidentificar los datos personales en el cuestionario censal, y también tuvimos un dictamen favorable, y eso nos sirvió mucho, nos blindamos de cuestionamientos que hubo de algunos sectores de la sociedad civil, y bueno, nos basamos en ese dictamen para continuar con esa pregunta. Sobre la segunda pregunta, ¿desde cuándo? Bueno, en realidad desde hace muchos años, lo mencionaba ahí en la presentación, el registro de empresas tiene ya más de 20, 25 años, incluso el último censo económico tradicional se hizo en el año 98, y de ese momento a la fecha todo ese tipo de datos que se generan con los censos económicos se construye a partir del registro de empresas. Bueno, estadísticas vitales también a partir de registros, y bueno, este sistema integrado de registros estadísticos es más reciente. Esto tiene unos 4 años. Y bueno, y ahora está más o menos consolidado. Digo más o menos porque esto nunca termina, es una mejora continua y siempre aparecen nuevas fuentes de información, pero lo pudimos consolidar para hacer este piloto de censo basado en registros en este año, en paralelo al censo tradicional. Y creo que había algo relacionado con costos. Ahí ponía en una de las primeras diapositivas una referencia. Hay un documento de Naciones Unidas que presenta los costos de los censos en distintas regiones, y ahí yo mostraba el promedio en la ronda censal del 2010. En la región costó unos $5. Bueno, eso está actualizado a la ronda censal 2020, unos $5 por persona, para que sea, digamos, se pueda dimensionar en cada país el censo tradicional.
y según estimaciones de la Oficina Estadística de Países Bajos, su censo basado en registros costó 10 centavos de dólar por persona, para, bueno, tener una referencia, claro, porque esa información ya fue recogida por las distintas instituciones públicas. Después hay obviamente, costos de técnicos, de ingenieros de datos, analistas de datos, para construir este sistema integrado de registros, y tiempos de coordinación con las instituciones para que entreguen información, etcétera, etcétera, que esos serían los costos asociados a un censo basado en registros, pero obviamente es significativamente menor el costo, ¿no? Generar información a partir de registros que con operativos de campo, o ya sea cuestionarios en línea o de manera presencial. No sé si quedaba algo Muchísimas más. gracias. No, ha podido responder las interrogantes bien. Vamos a una pregunta para Myosotis. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la ONE de República Dominicana para fortalecer el CEN, principalmente en lo que se refiere a coordinación con otras instituciones? Adelante. Ya, listo. Sí, a ver, en el tema de coordinación, yo creo que el principal, uno de los principales retos es el tema de lo de la ley, aun cuando ciertamente, como decía Floribel, no es suficiente, pero es un tema porque al no tener por mandato, o sea, no hay una creación de un sistema estadístico nacional, no hay una responsabilidad, eso limita mucho el trabajo de la ONE y que tiene que ver entonces a la buena disposición de las instituciones. Yo creo que hay unos esfuerzos que nosotros estamos llevando, creo que tanto Costa Rica como Uruguay son parte del proyecto del DA14 que tenemos con Naciones Unidas para todo el tema colaborativo, registro administrativo, donde nos están apoyando a generar espacios de coordinación. Justo ahora el equipo nuestro de la ONU está con un seminario que hemos desarrollado en este año para hablar sobre los avances que hemos tenido en el Sistema Estadístico Nacional, hablarlo con todas las instituciones y también poder promover aquellas buenas prácticas que ya tenemos en las áreas de migración, en las áreas del sector agua, en las áreas del sector cultura, en donde hemos podido ir avanzando con estos temas. Yo creo que hay un reto también en las propias instituciones de los sistemas estadísticos nacionales porque no tienen estructuradas bien oficinas de oficinas de estadística o unidades de estadística, lo que de alguna manera dificulta en las propias instituciones el seguimiento de estos temas. A veces lo que hay es una persona en el departamento de planificación, ¿verdad? ¿Cuáles son las propias capacidades que tiene el personal que está en las instituciones para poder levantar, para poder desarrollar toda esta aplicación de normativas que nosotros estamos, ¿verdad? Trabajando, y eso entonces limita bastante el propio involucramiento que una institución puede hacer para el seguimiento y obviamente también el tema presupuestario. O sea, yo siempre digo que una de las cosas que pasa que se arman muchas mesas, mucho seguimiento y muchas cosas, pero sin embargo nunca la ONE es parte y luego cuando ya quieren llevar a la ONE, pues normalmente los recursos ya han sido repartidos para otras cosas y no han puesto ni para la ONE ni para la propia institución recursos para la generación de información y el fortalecimiento, ¿verdad?, de las propias capacidades institucionales. Entonces, yo ahí lo resumiría, creo que el tema del marco normativo, pero también las propias capacidades que tuviera las instituciones del Sistema Estadístico Nacional para la producción estadística. Gracias. Muchas gracias, Myosotis. Hay una pregunta para don Federico, vamos a hacerla rápidamente, ya que nos estamos acercando al tiempo límite que tenemos. ¿Podría referirse al proceso de generación de este sistema de registros administrativos teniendo en cuenta la investigación, acciones políticas y técnicas o alianzas con otras organizaciones? ¿Cuántos años tardó aproximadamente este proceso hasta llegar a lo que se tiene hoy en el país de Uruguay? Entonces, esa sería la pregunta, don Federico.
Gracias, Doris. Sí, bueno, eso iniciamos en el 2020 el proceso, pero bueno, en el país ya estaban dadas las condiciones como para acceder a registros administrativos, solo que, bueno, en esta administración lo empujamos muy fuertemente, con mucha coordinación y, bueno, cooperación con los proveedores de datos. Como decía Floribel, bueno, no solo con el marco normativo, que en nuestro caso está bastante viejito, pero hay que hacer mucha coordinación y nosotros en los acuerdos de cooperación incluimos incentivos para los proveedores de datos, le damos algo a cambio a de los datos que nos proveen. Por ejemplo, visualizaciones o generamos estadísticas personalizadas de acuerdo a sus necesidades. Integramos con nuevas fuentes de información que ellos tal vez no lo pueden hacer, pero bueno, nosotros sí. Y agregamos más dimensiones para el análisis de acuerdo a sus requerimientos. Y también creamos un laboratorio de microdatos, una sala dentro del INE, y en algún momento lo haremos de manera remota, donde los investigadores y miembros del Sistema Estadístico Nacional pueden venir al INE, procesar sus datos en un ambiente seguro, ¿sí? Donde ahí no se pueden copiar la información, sino que cuando generan los resultados, las salidas, los tabulados, los gráficos, un funcionario del INE revisa eso y si no se está violando el secreto estadístico, se habilita la descarga, la copia de esos resultados finales, ¿sí? Entonces, ese es como el esquema de funcionamiento. Y bueno, ¿cuánto tiempo nos llevó? No puedo decir, o sea, empezamos en el 2020 y como dije, no termina, no termina, es un proceso continuo de mejora del sistema, pero hoy logramos tener un sistema donde ya podemos generar estadísticas. De hecho, pudimos hacer un piloto de censo basado en registros, pudimos llegar a una población, una estimación de la población residente, más que una estimación, es un dato basado en registros, ¿no? De la población residente al 2023 en Uruguay a partir del registro de la integración de distintos registros de población. Gracias. Muchísimas gracias a don Federico, a Miosotis y a doña Floribel por atender las preguntas y respuestas. Solo me voy a permitir leer rápidamente un comentario que nos dejaron acá la estimable audiencia. Dice: muchas gracias a las personas panelistas por sus presentaciones sumamente enriquecedoras en la línea de crear y fortalecer la cultura estadística y la legitimidad de los procesos. ¿Alguno de sus países contempla el trabajo con organizaciones de sociedad civil en la creación de capacidades en el uso de información? Pues estas en muchos países y sectores tienen gran legitimidad y requieren de datos para realizar sus acciones de exigibilidad de derechos. Muchísimas gracias, dice por acá un comentario que nos dejan, el cual agradecemos. Entonces vamos a dar por finalizada la actividad. Y para aquellas personas que no han podido conectarse, les avisamos que pueden encontrar la grabación en el canal de YouTube INE Costa Rica. Desde ahí pueden repasar o compartir con alguna autoridad que tenga dudas sobre este tema o algún compañero de oficina que se relacione con creación de datos. Entonces, vamos a dar por finalizada el webinar. Que tengan una linda tarde y en nombre del INEC de Costa Rica les deseo a todas y todas una muy feliz Navidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Chao, chao. Felicidades.